bienvenida a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy nos acompaña la maestra Cecilia Vargas, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Y vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de historia de quinto grado. ¿Ya están listos? ¡Comenzamos! El día de hoy tenemos una clase especial, porque dos de nuestros alumnos nos mandaron unos videos sobre una situación que ocurría en su escuela antes de que comenzara la contingencia. Es una situación que les preocupa mucho. ¿Qué puede ser lo que les preocupa tanto? No lo sé, vamos a averiguarlo. Hola, maestra Ceci. Soy Victoria Shadani. Quería platicar con usted para ver si me podría ayudar. En mi escuela hay un serio problema de basura. El patio siempre está sucio y se ve mal. Cuando regresemos a clases presenciales, quisiera participar para solucionarlo. Mi propuesta es poner 2 botes, uno de basura orgánica y otro de basura inorgánica. En el de basura orgánica podríamos poner cáscaras de frutas y restos de comida que no nos hayamos terminado. Y en el de inorgánica, botellas, cajas de jugo, bolsas de nuestra comida y algunos papeles. Creo que sería una buena opción para que desde los niños más pequeños hasta los más grandes puedan identificar dónde va la basura y así solucionar el problema que hace que nuestra escuela luzca fea y descuidada. Pero hay un compañero que no está de acuerdo conmigo y propone otra solución más compleja. Por eso acudo a usted. ¿Me podría apoyar? Gracias, le mando un gran saludo. Ahora entiendo el gran problema que tiene Shadani. Vaya que la problemática de la basura es un gran tema en todos lados. Sí, pero eso no es todo. Aún nos falta ver el video de otro de sus compañeros. ¿Te parece si vamos a verlo? Claro que sí, maestra. Hola, maestra Ceci. Mi nombre es Israel Sánchez. Le mando este video solicitando su ayuda. En mi escuela existe el problema de que se genera mucha basura y no es reciclada, así que me gustaría ayudar a resolver este problema en cuanto regresemos a clases. Mi propuesta consiste en poner 4 botes, uno para los desechos orgánicos, papel, vidrio y plástico. De esta manera es mucho más fácil separar los desechos y reciclarlos adecuadamente. Sin embargo, hay una compañera que opina que mi solución es demasiado complicada. En este caso, ella solo propone dividir entre orgánico e inorgánico. El verdadero problema es que no nos ponemos de acuerdo. Es por eso que yo acudo a usted por este medio para tomar la mejor decisión. Un saludo y gracias. Pues las propuestas de Shadani y de Israel suenan muy bien. Ay, la verdad no sé cuál es la mejor. Me parece que estamos ante un ejemplo de la importancia de un sistema democrático. En una democracia ideal, la participación de la ciudadanía es el factor que materializa los cambios, por lo que es necesario que entre gobernantes y ciudadanos, o en este caso entre los directivos y los estudiantes, se establezca un diálogo para alcanzar objetivos comunes. ¿Cómo resolver el problema de la basura? Pues sí, maestra, pero ¿cómo escogemos entre las propuestas de solución que dan nuestros 2 estudiantes? Yo lo veo muy complicado. Pues tendríamos que negociar para ponernos de acuerdo. Y bueno, aunque a veces es complicado, justo parte de la participación involucra escuchar a otros y encontrar soluciones conjuntas. Sin embargo, cuando incluso eso parece muy complicado, quizá lo mejor sea recurrir a una votación directa. Así que Shadani e Israel, cuando regresemos a clases presenciales con todas las medidas de seguridad, les propongo que hagan su propia organización estudiantil para que sí busquen agrupar a los estudiantes que tienen la misma idea que ustedes para solucionar el problema de la basura en su escuela. ¡Claro! De esa forma sus directivos podrán ver que están organizados y entonces podrán escucharlos atentamente y juntos podrán encontrar la mejor solución. Exacto, Jenny. Lo que les propongo es que creen la figura de una organización estudiantil en su escuela que les permita tener voz y representación para participar en las decisiones que se toman para el beneficio colectivo de toda la comunidad escolar. Por supuesto, maestra. Oye, y de una situación similar a esta surgieron los partidos políticos, ¿no? Es decir, surgieron como grupos políticos organizados con la intención de participar en las decisiones del país. Sí, y hablando de los partidos políticos, ¿te parece si comenzamos con el tema de hoy?
Claro que sí, maestra. ¿De qué vamos a hablar en nuestra clase? Pues justamente hablaremos de la creación y la consolidación de un partido político que surgió precisamente con la intención de conciliar las distintas posturas políticas que existían al terminar la revolución. Porque, como hemos visto a lo largo de las clases, las diferencias entre los líderes revolucionarios eran muchísimas y sobre varios temas. Correcto. Como hemos dicho antes, incluso después de la promulgación de la Constitución de 1917, la revolución no parecía haber terminado, pues México vivió un periodo de constantes conflictos y luchas por el poder. El triunfo del movimiento constitucionalista, la verdad es que no trajo un periodo de paz y democracia, sino todo lo contrario. Los conflictos continuaron y la principal problemática era justamente la división entre los diferentes grupos revolucionarios y la competencia por el poder entre todos estos diferentes líderes. Yo recuerdo que entre las principales facciones se encontraban los zapatistas, los carrancistas y los villistas. Así es, Jenny. ¿Y recuerdas quién salió victorioso de la primera fase revolucionaria? Venustiano Carranza. Bien. ¿Y te acuerdas cuáles eran los principales intereses de Carranza durante su gobierno? Pues recuerdo que en su gobierno comenzó la reconstrucción del Estado y se publicó la Constitución de 1917, que fue muy importante porque plasmó las principales demandas sociales de la revolución y permitió la formación de las nuevas instituciones que sirvieron como base al México moderno. Ay, pues me sorprende lo bien que recuerdas. No lo pude haber dicho mejor yo. Espero que todas y todos nuestros estudiantes que nos ven desde casa lo recuerden igual de bien, ¿eh? Y también que recuerden que este fue el primer paso hacia la construcción de nuevas instituciones para el país, pero se vio interrumpido por el asesinato de Carranza. De tal forma que después de este suceso, quien tomó las riendas del poder fue... Álvaro Obregón. Eso, muy bien. Obregón fue el personaje principal del grupo sonorense, un caudillo sumamente popular que ocupó la silla presidencial de 1920 a 1924. Sin embargo, su intención de consolidar su liderazgo por un periodo de gobierno más no pudo llevarse a cabo. Porque la Constitución establecía que no podían reelegirse por 2 periodos consecutivos. Exacto. Así que, al terminar el primer periodo presidencial de Obregón, quien subió al poder ejecutivo fue otro sonorense. ¿Te acuerdas de quién? Plutarco Elías Calles. La clase pasada vimos que uno de los principales conflictos que hubo durante su gobierno fue la rebelión cristera. Ah, exactamente, eso mero. Un gran conflicto que cobró muchísimas vidas y polarizó al país, es decir, lo dividió. ¿Y qué pasó con Álvaro Obregón? Pues él siguió ocupando un lugar importante en el contexto político de ese entonces y estaba interesado en volver a la presidencia. Pero esta posibilidad solo se abrió cuando durante el gobierno de Calles se reformó la Constitución para permitir la reelección. Entonces, en 1928, Álvaro Obregón volvió a salir como candidato presidencial y ganó las elecciones. Pero nunca llegó a ocupar el puesto porque fue asesinado poquito después, lo cual puso al gobierno en un gran predicamento. ¿Y quién asesinó a Álvaro Obregón? José de León Toral. En sus declaraciones, este personaje dijo que lo asesinó para poner fin a los ataques del gobierno a la Iglesia Católica. Pero, ¿por qué su asesinato hizo que el gobierno entrara en un predicamento? Pues porque la muerte del presidente electo provocó una gravísima crisis política en el país, que de nueva cuenta estaba amenazado por una guerra civil. El asesinato de Obregón fue un síntoma del malestar social que estaba causando ese violento conflicto que en aquel entonces estalló entre la Iglesia Católica y el gobierno. Pero también el asesinato de Obregón lo que pasó fue que despertó muchas sospechas entre sus partidarios, quienes culpaban directamente a aliados de Plutarco Elías Calles y hasta incluso al mismo Calles, y sospechaban que él estaba detrás del crimen y amenazaban con tomar las armas en cualquier momento, ya que pues la mayor parte del ejército era partidaria de Obregón. Parece que en ese momento todo se complicaba para Calles. Sí, así fue. Pero como buen líder, Calles tuvo que tomar decisiones rápidas para resolver esta crisis que venía. Primero tenía que definir quién tomaría el poder el 1 de diciembre, pues en vista de que el presidente electo había sido asesinado. Y después tenía que encontrar una solución a largo plazo. La pregunta que invadía la mente de Calles era:
cómo resolver la sucesión presidencial de manera definitiva y sin que termine en violencia. A ver, les invitamos a que ustedes reflexionen sobre esta pregunta e intenten dar una respuesta de solución. Calles sabía que, de continuar él en la presidencia, más que resolver el dilema político, lo iba a complicar, ya que todas las interpretaciones sobre el asesinato de Obregón recaían en su contra, acusándolo de querer mantenerse en el poder. Entonces Calles renunció a la posibilidad de mantenerse en el poder ejecutivo. Sí, Calles hizo pública su intención de retirarse de la presidencia y la Cámara de Diputados nombró, con fin de conciliar y contener una posible rebelión, nombró a un partidario de Obregón, el secretario de Gobernación, Emilio Portes Gil, como presidente interino, por lo menos hasta que se convocaran nuevas elecciones. Maestra, pero la designación de Emilio Portes Gil como presidente interino no resolvía el problema de la violencia en la sucesión presidencial. No, aún no. Respuestas como esta, Jenny, seguían siendo solo soluciones de corto plazo. Recordemos que para esta época, en nuestro país, no existía una tradición democrática. Durante 30 largos años había gobernado una dictadura, la de Porfirio Díaz, y luego, durante 10 años más, el país estuvo sumido en la guerra y el caos de la revolución. Así que, pues para los años 20, la política de las armas seguía siendo más importante que la democracia y la opinión popular. Pero con la promulgación de la Constitución de 1917 se pretendía cambiar esto, ¿no? Sí, pero recuerden allá en casa que los cambios en la historia toman tiempo. No son procesos sencillos porque se topan con muchas resistencias, se combinan con las continuidades de otros procesos y en general se necesitan muchos elementos para que solo poco a poco, gradualmente, un cambio empiece a ser visible. Pero en fin, para Calles, la solución al problema de la violencia en la sucesión presidencial era institucionalizar la actividad de la clase política e ir desplazando poco a poco de la política al elemento militar mediante su profesionalización. De esta forma, sería posible atender las demandas desde un foro político más controlado que permitiría hacer la sucesión de una manera pacífica. ¿Cómo? No me queda muy claro qué hizo Calles. Mira, en marzo de 1929 promovió la creación de una organización de alcance nacional para unir las aspiraciones de los revolucionarios. En otras palabras, creó un partido político. Su fundación fue muy importante porque permitió iniciar un proceso de institucionalización del régimen revolucionario y sentó las bases para el sistema político electoral que existe hoy. A este partido se le conoció como el Partido Oficial. Ah, claro, ya entiendo. Como vimos en clases pasadas, con la promulgación de la Constitución Política de 1917, se hacía necesario establecer un marco constitucional que diera soporte a la democracia. Claro, y ese marco constitucional establecía la fijación de un orden político en el que tenían que existir partidos que representaran a la sociedad y que contaran con una fuerza política real. De esta forma, el Partido Oficial se creó como una organización política que permitió legitimar el poder y unir también a los principales partidos revolucionarios que estaban dispersos. Y de esta manera, así entre todos, podían proponer un nuevo candidato para permitir que todos pudieran participar en el proceso. Y así se resuelve el problema de la violencia en la sucesión presidencial. Porque con este sistema dentro del partido, juntos podían elegir al próximo candidato y así evitar tantos conflictos. Sí, o bueno, al menos ese fue el argumento. Consolidar un partido que agrupara las diversas corrientes de pensamiento de la revolución, sin embargo, también podría considerarse que fue la creación de un partido oficial como una estrategia de Calles para seguir participando en la política nacional y así consolidar su hegemonía personal. Maestra, ¿qué es hegemonía? Hegemonía significa dominio, supremacía, que algo es lo más importante. Es decir, a través del partido oficial, Calles logró mantener su estatus político y el control sobre el país sin afectar directamente a la democracia, porque el partido oficial se convirtió en el vehículo para que su opinión pudiera seguir siendo escuchada por los líderes políticos. Entonces el partido oficial sirvió para limitar los enfrentamientos entre las facciones revolucionarias para llegar al poder ejecutivo, pero al mismo tiempo
ayudó a que Plutarco Elías Calles consolidara su figura como jefe máximo de la revolución. Tal cual, Jenny. Pero eso no es todo, sino que sus partidarios comenzaron a definir el partido como el legítimo heredero de la revolución. Y esto, posteriormente, ocasionaría molestias a otros grupos que no habían sido incluidos en el partido oficial ni tampoco se sentían representados por él. Maestra, todavía tengo una duda. Venga, ¿cuál? ¿Por qué ocasionó molestias? ¿No se supone que si era el partido que agrupó a los líderes revolucionarios, tendría que ser el partido de la revolución? Pues eso se esperaba, pero en realidad no fue del todo así. Aunque algunas demandas revolucionarias, por ejemplo, como la educación, el derecho al trabajo y la soberanía nacional, sí fueron consideradas dentro de los estatutos del partido oficial, la verdad es que no respondía de manera puntual al tema agrario, por ejemplo, y al de los derechos sobre la tierra. Ya entiendo. Y ese era uno de los graves problemas que tenía que resolverse después de la revolución. Pues claro, imagínate. Y precisamente por eso surgieron organizaciones sociales y otros partidos políticos con sus propias propuestas alternativas. En general, estos partidos estaban en contra de la manera en la que el partido oficial se había apropiado de la historia y el significado de la Revolución Mexicana. Pues sí, aunque agrupaba las principales facciones revolucionarias, como ya dijimos, dejaba sin resolver los grandes y viejísimos problemas que habían estado en la raíz del movimiento revolucionario. A estos partidos se les llamó de oposición. Pero en realidad, ¿se oponían al partido oficial? Sí, de cierta forma sí, porque las propuestas para atender los problemas de la población eran muy diferentes. Es algo como lo que pasa con los videos de nuestros alumnos sobre sus diferentes propuestas para responder a la problemática de la basura. No es que estén personalmente el uno contra el otro, sino que representan formas distintas de atender las necesidades de su comunidad escolar. ¿Y estos partidos de oposición qué representaban? Es decir, ¿qué intereses defendían? Muy buena pregunta, Jenny. Y es imposible generalizar, porque hubo muchos partidos que se llamaron de oposición y estos tenían diferentes de intereses. Por ejemplo, uno de ellos basó su ideología y sus prácticas políticas en la teoría socialista. Otro es un partido que se hacía llamar antirreeleccionista y este fue el primero en competir en una elección presidencial contra el nuevo partido oficial. Me imagino que este partido antirreeleccionista defendía el principio maderista de sufragio efectivo no reelección, ¿no? Claro, sí. Además, de manera adicional a estos partidos de nivel nacional, también surgieron otros partidos que eran regionales y estos representaban más bien los intereses de su propia localidad. Entonces cada región tenía su partido que representaba los intereses de sus pobladores. Más o menos. Muchos de ellos todavía estaban controlados por caudillos locales. ¿Y cómo le hizo el partido oficial para defenderse de todos estos partidos controlados por caudillos locales? Pues recuerda que la idea de Calles era justamente institucionalizar el poder para evitar que hubiera una nueva guerra civil. Entonces, como parte del comité directivo del partido oficial, una de las medidas que se tomó fue darle una gran estructura al partido. ¿Una estructura? ¿Que no era suficiente ya con agrupar las facciones revolucionarias? Ese era solo el primer paso, Jenny, pero en la Junta Directiva se acordó que además del Comité Directivo Nacional, tendría que haber comités municipales y estatales para de esa manera hacer frente a los partidos de oposición en la pequeña escala de lo local. Entonces, con una organización así, se quería acabar con la inestabilidad política y social que todavía experimentaba México. Pero más importante aún, con el partido oficial se quería poner bajo control las fuerzas políticas de todo el territorio. Por lo que veo, la conformación del partido oficial fue muy compleja. No solo se trató de un partido político más, sino que en su interior tuvo matices importantes, porque conjuntó a una gran variedad de grupos. Así es, exacto. Este partido se consolidó como un partido para el Estado, por el Estado y del Estado. En otras palabras, era la única opción. Pues a pesar de que constitucionalmente México era una república democrática y en la ley podían existir más partidos, pero en la práctica la verdad es que estos partidos no tenían la misma oportunidad de competir que el partido oficial.
Maestra, ¿y el presidente en turno tenía alguna relación con el partido oficial, además de ser elegido por este como candidato para la contienda electoral? Claro que sí. Fue justamente gracias al peso que ganó el partido que se logró mantener durante el maximato cierto control político. Y no solo eso, sino que a través de la discusión al interior del partido, el presidente del periodo de 1934 a 1940 se le entregó un plan de gobierno llamado Plan Sexenal. O sea que mediante el partido se le daban al presidente los lineamientos a seguir durante todo su gobierno. Es correcto. El partido oficial resultó ser un medio para que Plutarco Elías Calles siguiera participando en la política, criticando y obstaculizando a los presidentes en turno. Esta situación terminó con Cárdenas, el cual se impuso y se mostró como un presidente fuerte encima del partido, encima del jefe máximo y encima también de los caudillos locales. Ahora, con Cárdenas, el presidente así controlaba al partido y a través de él a los diputados, a los senadores y a los gobernadores incluso. Además, en 1938 se incorporaron organizaciones que no habían sido tomadas en cuenta originalmente, como los sectores campesinos, los obreros y los sectores populares. De esta forma, se reestructuró el partido oficial, cambió de nombre y de principios, pero mantuvo su mismo nivel de hegemonía, de dominio. Y esto es lo que se conoce como presidencialismo. Ahora ves por qué el partido oficial se fue convirtiendo en una institución tan fuerte y duradera. Con razón, los partidos de oposición no tenían oportunidad para competir en las elecciones. Así es, pero bueno, no hay que pensar que la batalla estaba perdida desde el principio. Es cierto, sí, quizás los partidos de oposición no tenían la misma oportunidad de ganar las elecciones, pero el hecho de que existieran representa un triunfo de la democracia. ¿Cómo? Sí, casi es seguro que iban a perder. Pues sí, pero los partidos, dentro de un sistema democrático como el nuestro, son importantísimos, Jenny, porque lo que hacen es canalizar y transmitir los intereses y las demandas de la población que no siempre puede ser escuchada. De esta forma, los partidos se encargan de darle voz y representación a las personas de un país. Ah, o sea, que son el vehículo para que las opiniones de las personas sean escuchadas y tomadas en cuenta. Eso, precisamente. Además, los partidos permiten que la población participe en el proceso político por medio de la elección, en donde cada quien es libre de escoger a los representantes populares que ejercerán el poder político para todos. Y estos representantes deben responder a las necesidades de toda la población. Exacto. De esta forma, podemos decir que los partidos políticos son los mediadores entre la sociedad y el Estado y expresan la diversidad de los deseos de la ciudadanía, por lo que son un instrumento clave para el trabajo político. No obstante, es muy importante que quede claro que los partidos políticos no tienen el poder público, en el sentido de que sus decisiones internas no pueden afectar a la estructura política del país, pero sí tienen gran relevancia porque se encargan de poner sobre la mesa los temas de discusión política que le interesan a miles de ciudadanos. Ahora entiendo por qué recomendó a nuestros estudiantes Israel y Shadani formar su propia organización estudiantil. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque organizados de manera voluntaria tienen la posibilidad de hacer escuchar sus demandas y proponer soluciones a sus problemas. Así es, Jenny. Como las organizaciones políticas, los partidos representan a aquellos que comparten sus ideales y valores y de esa manera pueden dar voz y voto a los miembros de una comunidad, en este caso, a todos los estudiantes. El día de hoy aprendimos sobre la consolidación del partido oficial en 1929, que permitió la unión de las distintas facciones que habían luchado durante la Revolución Mexicana. Además, aprendimos que a través de este partido y su refundación en 1938, bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas, se fortaleció la figura del presidente y se dio un gran paso para institucionalizar al país desde el ámbito de la política. Sí, asimismo, también aprendimos que después de la Revolución Mexicana, los partidos se fortalecieron debido a esta institucionalización del poder político, pero además porque eran realmente el único medio legal para hacer frente al partido oficial. Y de esta forma, comprendimos que los partidos políticos son importantísimos en un sistema democrático, porque permiten dar voz y participación a todos los miembros de una sociedad.
Les invitamos a que platiquen con su familia sobre la importancia de la representación para tomar decisiones en casa, por ejemplo, en su escuela, en su comunidad y en el país. Después de todo, una sociedad democrática se hace en la práctica del día a día. Nos vemos hasta la próxima. Maestra Cecilia Vargas, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Fue muy útil toda esta información. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Rumbo a la Democracia, de historia de 5º grado, y espero lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Nos vemos en la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Elevación de cadera para trabajar el glúteo. Nos vamos a acostar flexionando las rodillas, las plantas de los pies totalmente en el suelo, y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. Elevamos la cadera, ¿ya? Muy bien, otra vez, pies juntos, elevando la cadera, elevamos cadera y bajamos. Respiramos y bajamos. Mantenemos nuestros pies juntos, elevamos cadera, una vez más, otro más, bajamos, subimos, bajamos, respirando, respiramos, bajamos. Pies juntos, elevación de cadera, bajamos, una vez más, alto. Ahora, el siguiente ejercicio vamos a trabajar lumbares. Lo que vamos a hacer, nos vamos a acostar boca abajo. Vamos a poner nuestras manos en la forma lateral y lo único que vamos a hacer es levantar la extensión de brazo y lo sostenemos. 10 segundos, respiramos, relajado. Mantenemos extendidos los brazos, ahí sostenido. 10 segundos, respira, respira, tus brazos extendidos, relajado. Sigue respirando. Bajamos, descansamos, seguimos respirando, nos acostamos totalmente para relajarnos. Bien. Respira, nos preparamos nuevamente para hacer el ejercicio. Extendemos brazos y trabajamos. Ok, vamos a trabajar hombro. Vamos a agarrar ya sea un palo de escoba o una toalla, de tal manera que podamos hacer esta cosa. Lo que vamos a hacer es bajar y subir a la altura de los hombros, manteniendo la toalla extendida. Bajamos y subimos. Sujetamos nuestra toalla y bajar en una extensión. Vamos a subir los brazos a la altura de los hombros, bajamos y subimos con tensión. Que se vea la tensión de la toalla, no se debe de doblar. Venga, la posición, mantén la posición. Una vez más. Bajamos a la altura de los hombros nada más. Bajamos y extendemos. Bajamos más. Bajamos un poquito más. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx. ¡Nos vemos! ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia.